Para darte Ok. contexto, eh, hace tiempo, ya alrededor de bastante tiempo, para mí eso es mucho tiempo, 2 años, 3 años, antes de que iniciara la pandemia, yo estaba pensando crear un podcast. Me vi influenciado porque empecé a consumir el podcast de Mentes, de Diego Mm. Barrazas, y ese contenido me impactó mucho, la manera en cómo él hace sus entrevistas, que como Mm. él dice, no son entrevistas, él prefiere más que sean conversaciones, para evitar quizá el intrusismo y ese Mm. tipo de situaciones que como que le coloquen un label de que tú eres periodista o eres comunicador. Dice, yo Mm. no he estudiado para ser comunicador, para ser periodista. Así que no es una entrevista, es una conversación que Mm. yo tengo con Padre. personas que de alguna manera están aportando algo o que han hecho algo o que simplemente quieren compartir ese pequeño conocimiento que tienen con los demás. Mm. Como te digo, me vi muy influenciado por ese contenido y Ujú. comencé a estudiar poco a poco cómo yo podía crear un contenido de valor. En ese Mm. proceso, empecé un canal de YouTube de entretenimiento, más que nada para poder aprender a utilizar las herramientas como las cámaras, los micrófonos, las herramientas de edición de video, de edición de audio, las técnicas para poder tener una mejor calidad en el producto final. Y a ese canal o a ese proyecto, básicamente le llegó una temporada de stop. El proyecto se llama Los de la Romana. En algún momento te voy a enviar el enlace. Creo que te lo Ujú. envié Mm. cuando nos Dentro estuvimos del, conociendo. ajá. Sí. Entonces, ya, gracias a Dios más adelante, luego de saber las herramientas que necesitaba, los micrófonos, computadoras, software, llegó el momento de lograr poder invertir en este Mm. proyecto. Entonces, ya luego que tengo vamos a decir, poder adquisitivo, este capital para poder comprar esos equipos y esas herramientas, tomo la decisión de crear el podcast. Me Mm. tomó un tiempo, realmente. A Angélica se lo había comentado, estuve un tiempo buscando nombre. El podcast se llama Personas por Ideas, pero más Mm. bien es Personas e Ideas. Ya. Pero Personas por Ideas o Personas e Ideas son válidos ambos. Y mi propósito con el podcast es poder compartir el conocimiento, el pensamiento, las ideas de personas que están haciendo o que han hecho algo para aportar a la sociedad. Entonces, Mm. yo digo, bueno, conozco a Brenda, conozco a Santiago, conozco a Angélica y son personas que sí o sí yo tengo que tener una conversación con ellos, más que nada hacer esa pregunta que todo el mundo se hace para entonces Ujú. llevarle esas respuestas a las personas que están escuchando mi podcast. Por el momento no es una gran audiencia, te seré sincero, pero es una audiencia que le importa lo que estoy haciendo y que a mí me importa esa Mm. audiencia. Le muestro mucho respeto cada vez que puedo y por eso me gusta tener Mm. personas de tu calidad. Entonces, sin más, ya me gustaría escuchar qué opinas, qué te parece el proyecto. Ay, padrísimo. Pues primero que nada, gracias por compartirme y qué bonito el camino en el que fuiste investigando, te fuiste capacitando, te fuiste nutriendo para ir viendo realmente cómo iba a estar ya el producto. No final, pero sí lo que has venido trabajando ya con más forma, que me imagino que también va a ir mutando y va a ir evolucionando conforme también vas aprendiendo más cosas. Así que gracias por pensar en nosotros, por pensar en mí y feliz de conversar. De verdad, gracias a ti por esa apertura, porque realmente con me imagino la carrera que tienes, no es fácil tomar la decisión de darle un sí a este tipo de contenido, para poder crear este tipo de contenido, pero sabiendo que el objetivo es impactar lo más positivamente, pues entonces
Creo que me diste el beneficio de la duda, ¿no? Sí, aparte como ya eres parte del equipo extendido de Ashoka, lo que necesites y nosotros podamos, vamos a encontrar la forma para que se haga. Perfecto. Brenda, como te dije, el nombre del podcast es Personas por Ideas. Y me gustaría que empezáramos hablando de ti. Y para eso, la pregunta inicial sería, o más bien la propuesta sería, defínete a ti misma, defínete tú, introduce yourself. Muy bien. Pues para hablar un poco de mí, me gustaría primero iniciar contando que cuando justo te dicen cómo te definirías, ¿no? O cuando te preguntan literal de manera más abierta quién eres, pues hay muchas formas de escribir o responder a esa pregunta. Una vez escuché que nosotros somos las historias que nos contamos a nosotros mismos de todo lo que hemos vivido, rescatamos esos momentos, fragmentos que tal vez nos hacen más sentido para definir nuestra identidad y desde ahí hacemos, ¿no?, el constructo de nuestro ser. Y también hay otra frase que a mí me gusta mucho que tiene que ver con definirte desde dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, cuando a alguien le preguntan también, oye, ¿quién eres?, ¿no? Entonces tú respondes, soy de donde vengo y a dónde voy. Y creo que para mí como que esas dos frases me hacen mucho sentido porque más allá de decir mi nombre, cuántos años tengo, si soy mujer, si soy mexicana, si soy agente de cambio, como que como mi historia, lo que me ha traído aquí para mí es muy importante y eso tiene que ver de dónde vengo y tiene que ver mucho con mi visión a futuro, ¿no? De cómo quiero crecer y cómo quiero, en mi caso, contribuir al mundo en el que estoy. Así que podría decir como de manera muy general esas dos frases y no sé qué tan profundo queramos ir en contar más específicamente sobre quién soy. Bueno, realmente esta decisión la tomarías tú. Si quieres ir más profundo, tenemos tiempo, a menos que tú quieras acortar un poco el podcast. No, perfecto. Entonces les puedo contar un poco de mi historia y que se vayan imaginando conmigo también mientras me escuchan, pues esos momentos y fragmentos desde la imaginación. Yo soy una norteña mexicana, soy de Sonora, uno de los estados más grandes de México que justo está abajito de Estados Unidos. Y en Sonora soy de un pueblo, de una comunidad de alrededor de 7,000 personas, el pueblo del mango y la guayaba, el pueblo de ceibas y de otros árboles que se llaman álamos, que son gigantes y súper, súper anchos, que no los puedes abrazar porque están gigantísimos. Y yo crecí ahí con mi mamá y con mi abuelo, más que nada con mi abuelo, que él me cuidaba mientras mi mamá iba a trabajar. Entonces él tenía la labor de llevarme al kinder, a la escuela, pero muchas veces yo prefería irme con él a trabajar. Él tenía tierras de cultivo y también estaban como en una granja. Entonces muchas veces yo decía como, no, por favor, no me lleves a la escuela. Y me iba con él, ¿no? A aprender de otro tipo de espacios, más que nada aprender a conectarme con la naturaleza y reconocerme como naturaleza. Entonces yo pasaba casi todo el día en el campo con animales, con vacas, con él, comiendo de ahí mismo, de lo que podía cosechar, de lo que podíamos cortar de los árboles. Y creo que eso me hizo tener una sensibilidad como más cercana a mi entorno y a los 14 años empecé a vivir todo un proceso de transformación. Sonora, la parte donde yo vivo, se le conoce como el Valle del Yaqui y este Valle del Yaqui es uno de los máximos productores de trigo, de algodón, de alfalfa, de maíz, de muchas cosas. Y vivimos una sequía de alrededor de 10 años. Entonces, imagínense, al ser un pueblo agricultor y ganadero, 10 años de Wow. sequía nos vino a cambiar temas económicos, culturales y principalmente ambientales. Entonces, lo que yo comencé a ver en ese momento fue cómo ríos se secaban y por eso mismo los mantos acuíferos pues tenían todavía un poco más de problemas.
Por eso mismo los árboles ya no tenían tampoco de dónde alimentarse y empezaron a secarse, empezaron a caerse, empezaron a tener otras consecuencias como estos árboles inmensos que les contaba, se caían y se caían a veces arriba de camiones, de automóviles, de personas. Entonces, después fue como una respuesta de las personas como contra, ¿no? De la naturaleza, de no puede ser este árbol que se cayó y pues mató a alguien como si hubiera sido adrede, ¿no? Como que me caigo porque quiero hacerte algo cuando hay una causa, ¿no? Más de fondo y toda la reacción de las personas y los cambios en el entorno a mí me hicieron cuestionarme muchas cosas. Y empecé a preguntar como a los adultos que en aquel momento yo respetaba para decir, pues quiero entender, ¿no? ¿Qué está pasando? Y varios me empezaron a explicar, me acerqué a profes y lo que me decían tenía que ver mucho en cómo pues estábamos pasando por un cambio en el clima, que hay algunas cosas que se salen de nuestro control, pero también yo veía cosas que están en nuestro control, ¿no? Más temas de contaminación y contaminación, tanto en temas de residuos, en atmosférica, contaminación de agua. Entonces, cuando empecé a analizar todas esas cosas, por un lado me alegré mucho porque dije, entonces estos problemas ambientales tienen la raíz en nuestras propias acciones, en cómo decidimos hacer ciertas cosas. Pues qué fácil, porque entonces en nosotros está cambiar, no es como un desastre supernatural en que no podemos hacer nada, sino que hay mucho de lo que está pasando que sí podemos hacer algo para cambiarlo. Y entonces para mí eso fue como la respuesta, pero después cuando empecé a ya hacer acciones, me di cuenta que no las personas solamente por creer o saber que está en nuestras manos van a hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez estaba justo haciendo una campaña de reciclaje y más allá de ponerla en los salones, fui también a los cubículos de profesores como para decir, ay, oigan, acá está también, ¿no? Para que ustedes contribuyan. Y en el cubículo de informática, cuando llegué a poner la caja y explicar, un profesor volteó a ver y me dijo, no, 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 Miss, aquí nosotros no reciclamos. Este es el cubículo de informática, allá está el cubículo de los biólogos, de los ecolocos, ellos que reciclen, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, para mí también fue como un despertar de decir, no nada más es ver que nosotros tenemos el potencial de hacer algo, sino también a veces es ver, eso no me corresponde a mí, ¿no? Le corresponde a alguien más. Entonces, desde ahí también la corresponsabilidad. Entonces, me metí en muchos temas de conciencia, de respeto, de amor a la naturaleza, y de ahí me fui hasta que en la universidad formamos un colectivo formal, formamos una asociación civil, empezamos a trabajar con gobierno, con empresas, con otras universidades, construimos modelos que se empezaron a replicar en otros espacios y empezamos a hacer, ¿no? Como mucha, mucha fuerza, hasta que yo dije, a esto me quiero dedicar, ¿no? Toda mi vida. Y cuando ya empezamos a trabajar más de lleno en la asociación civil y que vimos que lo que estábamos haciendo eran muchas estrategias de otras organizaciones que ya estaban haciendo, y no solo ahorita, sino que han venido haciendo por muchos años. Hacía muchos años, sí. Dije, no, pues ya, o sea, si estas organizaciones tienen más de 30, 50 años haciendo los talleres, haciendo estos eventos, haciendo programas de formación, haciendo estas campañas de reciclaje, de reforestación, y el problema sigue ahí, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces ya ves que luego tienes como momentos en el camino de la gente de cambio, como que tienes la chispa y te emocionas, haces un prototipo, luego eso Sí. te arrastra y dices como, no, mejor no funcionó. Entonces, todo eso lo vives y hay un desánimo en ciertos momentos, ¿no? Y ahí fue un desánimo de, no, pues, ¿qué más podemos hacer que no se haya hecho? Y ahí es cuando descubrí a Shoka en la organización en la que estoy y entonces ahí ya me abrió, ¿no? Más la mirada. Y Ashoka viene a cambiar todo un patrón de pensamiento, pero antes de llegar a este modelo de ejecución de Ashoka, me gustaría que de tus palabras nos contaras exactamente qué es y qué hace Ashoka. Ashoka es una red de personas que impulsan el emprendimiento y la innovación social y buscan una visión en donde todas las personas en el mundo podamos ser agentes de cambio.
Entonces, ahorita ha sido reconocida por ser la red de emprendedores y emprendedoras sociales de alto impacto más grande que existe. Tiene más de 40 años en el mundo, en más de 90 países. Y desde ahí, pues, ha construido alrededor de 4,000 emprendedores sociales que se han unido, han compartido experiencias, han recibido apoyos de diferentes frentes para pues hacer crecer, ¿no? El impacto socioambiental positivo en cualquier región de nuestro planeta. Eso es por lo que es más reconocido. Y ahora Ashoka ha aprendido hace unos años que no nada más emprendedores y emprendedoras tienen el poder de transformar, sino que cualquier persona puede hacer cambios positivos. Entonces, en esa visión de transformación es donde ya hemos entrado más personas como jóvenes, como escuelas, como universidades, como diferentes innovaciones educativas, innovadores públicos en gobierno, intraemprendedores en empresas, ya es, ¿no? Desde cualquier sector, edad, temática, tú puedes hacer un impacto positivo. Entonces, ya sabiendo todo esto, lo sabes ahora, pero cuando Ashoka llegó a tu vida, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue todo ese proceso de la Brenda que tenía todas estas cuestionantes, todas estas preguntas, todas las inquietudes y todo ese deseo de hacer y de aportar, a la Ashoka que se fue convirtiendo, perdón, la Brenda que se fue junto convirtiendo en la Brenda que es hoy junto con Ashoka? Sí, pues yo creo que lo principal es que hay veces cuando tú te das cuenta de una situación que te indigna, que te da este coraje o te genera un deseo profundo de cambio, tú tienes como tanta fuerza de querer hacer lo que sea, ¿no? Que vaya a contribuir. Y hay veces que también no es nada más en una temática, sino que te empiezas a ver problemas por todos lados y dices, ay, ¿qué puedo hacer yo por todos lados? Y está bien, o sea, tenemos que vivir ese momento en donde, por así decirlo, nos queremos comer al mundo. Y Ashoka lo que hace es que puedas enfocar y que puedas realmente analizar el problema o esos problemas que te generan como este sentido de cambio y que digas, a ver, antes de pensar en qué puedo hacer, primero entiende el problema, analiza todas sus partes. Lo más importante es que veas cómo sus partes están relacionadas, qué problema está detrás del gran problema que vemos y cómo ese problema se relaciona con otros problemas y al final todo está relacionado. Y si nosotros podemos leer las líneas de relación, el mismo problema nos va a dar la solución. Entonces, lo que muchas veces ahorita nos está pasando más con todo este tema de fomentar el emprendimiento y la innovación, y entonces siempre estamos como que, a ver, este problema, ideas, ¿no? Entonces pensamos que la creatividad hay que gestionarla en poner retos y entonces rápido empezar a dar soluciones, cuando tal vez debemos dar un paso atrás y decir, a ver, este problema, no pienses en la solución, vamos a entender el problema y darnos el tiempo, el mayor tiempo posible a entenderlo y cuando del mismo problema se entienda y se viva la solución, entonces ya piensa cómo estructurar, prototipar y bajar esa solución a como tenga que ser. Pero no sin escuchar, sin observar, sin adentrarte, sin ser empático, empática, sin perder tantas cosas que por la misma ideación se nos van. Entonces yo creo que eso fue más la revolución que hubo en mí, porque antes yo siempre estaba como, ¿y ante esto qué podemos hacer? Y pum, y daba ideas y les ha funcionado esto en otro país, hagámoslo acá, sin contextualizar, sin situar, sin tomar en cuenta al otro, al entorno. Y creo que el darle la vuelta a posicionarnos no como solucionadores de problemas, sino primero como escuchas y realmente con una sensibilidad de entender, haría toda la diferencia. Es importante y me gusta mucho cuando dices que hay que contextualizar, que no es simplemente algo que funcionó, por ejemplo, en Colombia, en Chile, llevarlo a México o viceversa, sino situarse en el problema, analizar el problema y entonces de que este análisis del problema salga una propuesta, una solución. Pero mi pregunta que me causa mucha curiosidad saber es exactamente
¿Hubo algún proyecto que tú estuvieras trabajando, un proyecto que te llenara de sentimiento y que de la mano de Ashoka tú pudieras desarrollar? Sí, nosotros empezamos con el colectivo desde preparatoria, que se transformó en la universidad, y en la universidad tuvimos un acercamiento muy, muy bueno desde la rectoría, que nos abrió las puertas para poder realizar un programa transversal de educación ambiental con así de compañeras a compañeros, ¿no? De estudiante a estudiante, armamos procesos de experiencias que podían acercarte a la naturaleza, porque el tema siempre ha sido es cómo comparto eso que yo viví de niña, cómo yo me sentía conectada con la tierra. Yo a veces platicaba con amigos y amigas y a veces hasta tenían asco, ¿no? De meter sus manos a la tierra, o si tú les preguntabas, por ejemplo, a propios nutriólogos, nutriólogas que estaban justo estudiando y les preguntabas, oye, pero tú has visto crecer, ¿no? Verduras, has visto cómo se germina un tomate, no sé, y todos estaban de que, no, ¿para qué, no? Entonces, como que dentro de cada carrera, al final, sin importar tu área de conocimiento, hay una contribución, ¿no? Que tú tienes como persona y como profesionista a un bienestar colectivo, que eso incluye también temas de planeta y clima. Entonces, como que con esa narrativa hicimos como este acercamiento con la escuela. Y Ashoka, cuando nos acercamos a través de una convocatoria, nos apoyó para poder armar un laboratorio para nosotros de experiencias de conexión con la naturaleza, que fue un vivero para hacer crecer plantas, para trabajar con lombricomposta y que, por ejemplo, los de mecatrónica pudieran eficientar y trabajar composteros, ¿no? Y que justo la nutrición pudieran entonces tener esta experiencia y que vieran cómo desde ahí la tierra se nutre y cómo la tierra a sí mismo nos nutre a nosotros como personas. Entonces, todo estaba muy, muy ligado a cada fin de las carreras. Y en ese proyecto en particular, Ashoka decidió apostar por nosotros. Después nosotros cuando conocimos más de Ashoka y entendimos temas de cambio sistémico, por ejemplo, es que quisimos hacer más, más y más, ¿no? Pero en ese momento fue para esa actividad en particular. ¿Y cómo tú percibiste esta energía de todos tus compañeros? Porque si algo nos caracteriza a los jóvenes es la energía. Cuando algo nos entusiasma, uno se motiva mucho y le entrega toda su energía. ¿Cómo fue todo ese proceso de me estoy enamorando de esta idea, me estoy enamorando de este proyecto y le entrego todo? ¿Qué tal tus compañeros con con el Sí, proyecto? creo que esa es de las cosas más lindas, porque como Ashoka ha identificado también que un joven agente de cambio, más desde la parte de liderazgo, que tal vez se da cuenta de esto y que empieza a tocarse desde la empatía con el problema, busca de manera directa empezar a invitar a otras personas porque sabe que él o ella pues no va a tener, ¿no?, todas las herramientas para poder empezar a actuar si no es con otras personas. Entonces armas un equipo y empiezas a contagiar una visión hacia un movimiento de cambio. Y en mi caso así fue, o sea, fui poco a poco compartiendo con nuevas personas, yo no conocía a nadie en la universidad empezamos a armar un grupo núcleo, primero de 5 personas que hablamos con rectoría, con profesores, después nos asignaron más de 200 estudiantes que estaban en un programa para que hicieran como estas experiencias con nosotros. La mayoría de ellos al inicio era como que ¿qué hago aquí? No quiero participar, como me hicieron esta invitación como casi obligada de la universidad, pero después de 2, 3 experiencias cambiaban totalmente, pues al primero eran como, ay, qué asco, y después era como, ay, ve esto, qué maravilloso, cómo creció, cómo fue, o hacíamos hasta incluso temas de contaminación lumínica, entonces hacíamos también observaciones nocturnas, entonces era como desde diferentes frentes dar experiencias de conexión con la naturaleza y si no te enganchabas en una, te enganchabas en otra, ¿no? Y lo más bonito es que año con año que hacíamos este programa, de esos propios jóvenes que pasaban primero obligados, pero luego vivían 2, 3 experiencias, de ser un equipo de 5 personas, llegamos a ser más de 50, porque ellos, aunque ya habían pasado por el programa y no tenían que seguir, era como, oye, pero ahora yo me quiero quedar y quiero ayudar, y nosotros nunca habíamos pensado en eso. Y después dijimos, ay, pues sí, que se sumen para hacer crecer el equipo, ¿no?, de organización.
hasta que luego éramos 50 y fue como, oye, pues ya somos más un grupo estudiantil, y luego se fue y se transformó a un grupo estudiantil. Y hay cosas así que tú no te imaginas, pues, ¿no? Que van pasando si le vas poniendo el corazón y la pasión a las cosas. Se van dando y tú vas aprendiendo, ¿no? De ese proceso. Y yo creo que esa es la magia, ¿no? Del trabajo en equipo de equipos, como entre varios nos empezamos, ¿no? A enamorar de esto. Al inicio siempre era yo como hablando, contagiando a los demás, y después no tenía que decir nada, ¿no? Y eran otras personas que representaban el proyecto, que iban con otros sectores, que iban a otros eventos nacionales, internacionales, y dar la fuerza y voz a otras personas en el equipo que después defendían todo hasta con mayor garra que tú. Para mí eso fue como lo más lindo. ¿Cómo de tu experiencia, tanto ejecutando proyectos como ejecutando proyectos con Ashoka y dentro de Ashoka, cómo tú crees que podemos o cuál sería como ese núcleo común que nosotros los emprendedores deberíamos poder tocar de todas las personas para poder generar ese tipo de actitud? Porque si algo nos diferencia es la idiosincrasia del pueblo mexicano, de tu comunidad, de tu ciudad, la idiosincrasia del pueblo chileno, del pueblo colombiano, del pueblo venezolano, del pueblo dominicano, es diferente, pero hay algo que todos tenemos en común. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es ese elemento común que todos tenemos y que todo emprendedor debería poder apuntar hacia allí para poder generar ese cambio? Wow, qué buena reflexión. Más ahora con temas también de polarización, que cada vez hay más personas que pensamos que tenemos que estar divididas porque hay tantas cosas que el mundo nos ha brillado a pensar, ¿no? De manera diferente, que entonces las diferencias a veces tienen más peso que lo que nos une, cuando esas diferencias también nos unen y nos enriquecen. Entonces creo que desde ahí me gusta mucho esa reflexión. Y yo pensaría en conectar con, desde lo que hemos vivido, con esa chispa, ¿no? Todas las personas hemos vivido algo o estamos por vivir algo que nos marca. Y cuando nos marca ese momento, nos hace cuestionarnos para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, qué queremos de estar aquí, ¿no? En esta vida. Entonces, como esas historias que nos marcan, de hecho, desde también una técnica de Art of Hosting, lo primero para conectar como personas y ver desde ahí qué tenemos en común sin tener que hacer la pregunta tal cual, es reconocer, ¿no? Al menos 3 momentos que te han marcado, que te han hecho crecer y estar ahorita donde estás, ¿no? Y tanto momentos que te han hecho feliz como momentos que te han retado y donde has tenido que salir adelante. Y aún así seamos muy peques y tengamos pocos añitos, han habido momentos, ¿no? Que hasta ese punto en donde estamos nos han marcado, aunque si nos hemos caído, nos hemos levantado, hemos hablado con alguien, conocimos tal, fuimos en un viaje a no sé dónde, esos momentos marcan. Entonces, cuando tú escuchas desde la otra persona su perspectiva y te dejas enriquecer por lo que la otra persona vivió, aunque sea tal vez dentro de una misma temática que la tuya, como por ejemplo, tal vez perdimos a un familiar querido, ¿no? Entonces, la pérdida puede ser algo que encontramos dentro de esas historias que nos conecta, pero tal vez para mí la pérdida fue un momento muy triste, fue un momento de mucha soledad, fue un momento de mucho cuestionamiento hacia qué significa, ¿no? Esta parte de la pérdida, pero tal vez para la otra persona, al escuchar su historia, fue un momento de paz, fue un momento de soltar, fue un momento de dejar ir, de reconectar con otro ser de esa persona, no sé. Entonces, cuando tú te abres y dices, no puede ser que nos conecta, ¿no? Una misma temática, pero cada quien lo vive de manera tan diferente y cuando respetas que la otra persona lo puede vivir así y te abres a validar que así como lo vivió la otra persona, así lo puede haber vivido, oye, ¿está bien? No todas las personas lo tienen que vivir como tú. Creo que eso te hace ser muy, muy sensible a encontrar cada vez más con otras personas eso, ¿no? Que nos conecta. Entonces yo diría que las historias son un factor principal más conectados a la chispa que nos genera abrir los ojos, ¿no? Cada mañana.
Perfecto. Me encantó tu respuesta. Yo espero que los oyentes puedan tomar, exprimir todo eso y sacarle el máximo. Brenda, ya vamos a ir haciendo estas preguntas un poco más puntuales. Realmente creo que si tenemos la oportunidad de volver a tenerte en el podcast, lo apreciaríamos muchísimo. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué características debe tener un joven para pertenecer a la red de Ashoka? Para ese joven que tiene todas esas inquietudes que tú tuviste en tu momento y quiere aportar, quiere brindar, quiere dar. ¿Cuáles son esas características y cómo puede ser parte de la red de Ashoka? Claro, pues creo que dos de las características ya las hemos hablado, que tiene que ver con ser una persona que ejercite continuamente su empatía y que trabaje de manera colaborativa, que sepa fluir con un equipo y entre varios equipos. De la acción de trabajo en equipo de equipos se suma otra habilidad más, que es el liderazgo No hay internet. compartido, como al momento de tal vez yo estar. ¿Me escuchas mejor ahí, Luis? Sí, mucho mejor. Ah, ya se había portado bien mi internet hasta ahorita. Entonces, estaba diciendo que las habilidades que un joven necesita para entrar en la red de Ashoka, colaborar con Ashoka y ser reconocido como joven agente de cambio, son cuatro principalmente. Dos de ellas ya las comentamos, todo lo que tiene que ver con empatía y con trabajo colaborativo, que desde Ashoka le llamamos trabajo en equipo, de equipos, saber trabajar con tu equipo y en conexión con otros equipos y sectores con los que necesitas conectar para poder llevar tu proyecto a otro nivel. Y al momento en que conectas de esta forma, también fomentas un liderazgo que es compartido, que vuelve a las demás personas líderes junto contigo para que en diferentes momentos del proyecto, pues las voces, las ideas, las propuestas de diferentes perspectivas se puedan escuchar y atender. Y estas tres habilidades, empatía, trabajo colaborativo, liderazgo compartido, se ven reflejadas en la agencia de cambio, cuando tú activas tu creatividad para solucionar problemas. Y esta creatividad viene mucho de también ejercitar el pensamiento crítico y sistémico. Y cuando ponemos en marcha proyectos que vienen a dar soluciones a la raíz de los problemas y que vienen a dar soluciones de una manera disruptiva, que realmente brinda valor al contexto donde va a ser aplicada la solución, entonces es cuando hablamos de posibilidades de agencia de cambio transformacional dentro de diferentes comunidades. Así que jóvenes que cumplan o que estén trabajando en estas habilidades clave, obviamente con muchas más, pero estas cuatro de base, les invito a buscar la organización. Pueden ustedes también acercarse más que nada a un proyecto que se llama Millones de Agentes de Cambio, que año con año estamos buscando diferentes personas y colaboradores que se sumen ante esta visión. Lo pueden buscar así, millones de agentes de cambio.org, y les va a dar acceso directo a una plataforma donde ustedes pueden llenar un formulario y así acercarse también a la organización. Perfecto, gracias. Gracias por aportar tantos detalles. Realmente, al momento de acercarme a los jóvenes y proponerles que formen parte de la organización, muchas veces me faltan palabras, pero tú has brindado muchos detalles que también me van a servir a mí al momento de reclutar jóvenes talentosos, jóvenes con muchas energías y ganas de aportar. Brenda, ya para finalizar, te voy a hacer ya unas preguntas bastante puntuales, pero son preguntas fáciles, algunas más que otras. Me gustaría que si tienes algún contenido que quieras compartir, por ejemplo, un libro, una serie y una película, no importa la razón por la cual tú lo quieras compartir. Lo importante es que si todavía queda tiempo, que nos compartas por qué tú quieres compartir ese contenido. Ay, padrísimo.
Pues yo me iría primero, tal vez dos van a sonar repetitivas, pero está muy divertido que eso es un sentido mucho de lo que tal vez a mí me llama, ¿no?, más la atención, porque de serie, la de Avatar de Aang, a mí me encanta todo este tema que tiene que ver con los elementos, con la conexión, y la verdad es que la serie tiene también escenas donde aprendes mucho sobre el crecimiento de la vida, ¿no? Más desde un niño en este caso, en relación con otros niños, en relación de querer unir, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Más allá de lo que nos divide y nos polariza, ¿qué tenemos en común? Como que toda esa parte para mí es clave, y yo disfruto mucho de siempre ver algún capítulo de la serie de Avatar, en específico de Anko, de Korra, que siempre me hacen reflexionar, ¿no?, acerca de la vida. Y dije que iba a ser repetitivo porque justo ahorita que está por salir Avatar 2, ya desde el otro sentido de la película de Avatar, como que para mí siempre todo ese tema de conocer nuevas culturas originarias, que en ese caso más ficticio, desde Pandora hay toda una comunidad, una tribu con ciertos valores, principios de respeto a la naturaleza, también eso me vuela la mente, además de obviamente toda la calidad cinematográfica que tiene esa película, y que estoy muy emocionada de que ya viene la segunda. Entonces sería Avatar la serie y Avatar la película. Y del libro, hay un libro que para mí es la marca en mi forma de ser, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y este libro de los Cuatro Acuerdos viene de la cultura maya y te enseña mucho como persona cómo no tomarte las cosas de manera personal, cómo cuidar tus palabras, cómo abrirte a pensar que pues todas las personas allá afuera son parte de tu propio reflejo, y la interacción que tenemos con todas ellas pues nos forma como personas. Así que les recomiendo mucho también este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Muchas gracias por compartir ese contenido, Brenda. La siguiente pregunta más bien sería una solicitud. Si tú tienes a alguien que te gustaría nominar para que participe del podcast, una persona que realmente tú entiendas que sería muy interesante conversar con ella para que todos aprendamos un poquito más. Claro que sí. Les comparto el nombre de una de mis mejores amigas, que es Nayeli Valdés. Ella compartió el camino conmigo desde la universidad en impulsar esta visión de educación socioambiental, pero ella siempre lo hizo más desde una visión de la contribución del sector público. Entonces, ella tiene como todo un camino más desde la innovación pública, y creo que tiene una mirada muy rica que podría también alimentar pues las ideas, ¿no?, que desde cualquier frente y sector podemos generar para aportar. Muchas gracias por compartirnos el nombre de Nangeli. Esperamos hacer todo lo posible para traerla al podcast. Cuento contigo en esa parte. Así es. Bien, ya por último, ya luego de esta pregunta no hay ningún comentario de parte mía. Es ya la cereza del pastel. Brenda, si hubiera una frase, un pensamiento o una idea en particular que tú entiendes que te define, ¿cuál sería? ¿Puedo hacer trampa y decir dos? Por supuesto. Súper. La primera tiene que ver justo con el proyecto que formamos que les contaba, y este era como nuestro eslogan para todo lo que hacíamos en la universidad, que es: tal vez no podamos cambiar al mundo, pero hay una parte del mundo que nos corresponde cambiar. Y yo siempre he pensado así en esa frase porque me lleva a
poner los pies en la tierra y a decir, esto que estoy haciendo desde donde estoy, qué impacto tiene desde mi localidad a una contribución global, pero para no frustrarme en cosas que salen de mi control, que yo sí hago en la parte que me corresponde, en mi persona, con mi familia, en mi barrio, en mi comunidad, en mi escuela, en mi universidad, que puedes hacer desde donde tú estás. Y la otra, la aprendí ya estudiando la maestría, y esta dice así: haz todo como si fuera lo más importante, sabiendo que no importa nada. Y eso tiene que ver con un sentido de soltar también y ver que nosotros hay que dar lo mejor, lo que tengamos para ofrecer en cada día con el porcentaje de energía que tengamos, y desde esa pasión, desde esa energía de dar lo mejor, las cosas que sucedan van a suceder, pero no hay que tener los ojos puestos en el resultado, sino en el proceso. Haz todo como si fuera lo más importante, sabiendo que no importa nada.